Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a este curso que se llama La Doctrina de la Palabra de Dios. En esta noche estamos en la clase 17 y el tema que tocamos hoy se trata del canon, o es decir, la regla. La regla hoy es que se dirige esta clase a la pregunta: ¿cuáles libros deben de ser incluidos en la Biblia? ¿Cuáles libros llevan la autoridad de Dios? ¿Cuáles libros son inspirados por Dios y forman la Biblia, la cual es la autoridad para la iglesia y para el pueblo de Dios? Entonces tocamos este tema y principalmente llevamos a cabo este tema porque muchos piensan que la iglesia debatía este tema por siglos y por sus propios caprichos y prejuicios eligieron ciertos libros y votaron otros. Estoy aquí para decir que eso nunca pasó. Y voy a explicarles cómo Dios mismo iba formando la Biblia y la iglesia iba recibiendo y reconociendo y recibiendo solo lo que Dios estaba otorgándole a la iglesia. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro, damos muchas gracias por darnos otra oportunidad de madurar en la fe y de crecer en nuestro aprecio para tu palabra. Te pedimos que nos guíes en este estudio para que nos dieras luz y también para que podamos salir mejor capacitados y preparados para hablar con inteligencia de la base de nuestra fe, la cual es la autoridad de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido esto. Amén. Muy bien, empezamos con la página 117 de las notas y voy a leer un poquito porque estos comentarios para mí son importantes y nos permiten empezar con aclararnos ciertas cosas. Muy bien, definiciones. Canon: la lista de los escritos reconocidos por la Iglesia como documentos de la revelación divina. En ese sentido, la palabra parece haber sido utilizada por primera vez por Atanasio, el obispo de Alejandría, en una carta que fue circulada en el año 367, el año de nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo. Muy bien, en griego la palabra significa regla o norma. Antes de que la palabra canon llegó a ser utilizada en el sentido de lista, se utilizó en otro sentido por la iglesia en la frase la regla de la fe o la regla de la verdad. Una vez que los límites de la Santa Escritura llegaron a ser acordados en forma general, la Santa Escritura en sí llegó a ser considerada como la regla de la fe. Y Tomás de Aquino dice que solamente la escritura canónica es la regla de la fe. El canon de la escritura se entiende como la lista de libros que son reconocidos como en un sentido único, la regla de la creencia y la práctica. ¿Saben por qué estas oraciones son importantes? Porque siempre existe el debate o la lucha. ¿Cuál es la palabra autoritativa? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién lleva la palabra de Dios? ¿A dónde voy para escuchar la voz de Dios? Y diferentes ramas de la iglesia contestan de forma diferente a esa pregunta. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia de Roma? ¿Cuál es la última voz? La iglesia en sí, o la tradición de la iglesia. Y vamos a estar hablando en esta clase de la gran diferencia entre el concepto nuestro, que nosotros pensamos que es bíblico, del canon, y el concepto de Roma. Roma cree que la iglesia en sí creó la Biblia. Y nosotros pensamos al revés.
que la palabra Creó la iglesia. La simiente de la palabra es que lo que produjo la iglesia y no al revés. Y otra cosa que es importante aquí es que nosotros siempre hemos enfatizado a través de la historia, cuando digo nosotros, perdónenme los que no estén de acuerdo conmigo, pero cuando digo nosotros estoy hablando de las personas que dicen que solo la Biblia es nuestra autoridad. Y nosotros siempre hemos entendido que la Biblia misma cierra el canon. Y por ejemplo, la semana anterior tocamos y leímos muchos textos a través de toda la Biblia en los cuales cuando Dios termina una sección de la revelación que Él dio a su pueblo, por ejemplo, cuando terminó el Pentateuco, Moisés dijo que nadie añada nada a estos libros. ¿Okay? Igual, más adelante, en los libros poéticos, cuando en Proverbios, por ejemplo, cuando terminaron esos libros poéticos, hay un texto que dice exactamente lo mismo, que no añadan palabras a estos libros, o a este libro, o a esta sección de la Biblia. Y nosotros sabemos estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con el último párrafo de la Biblia, el cual dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro. ¿Cuál libro? Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Entonces, nosotros entendemos que Dios, con propósito, intencionalmente, cerró esta clase de revelación. Y tenemos que esperar hasta que Cristo venga, ¿verdad?, para que Dios nos dé más revelación de sí mismo. Y por supuesto que sí aprendemos mucho de Él, pero estoy hablando de aprender recibiendo una palabra autoritativa. Y por el momento tenemos todo, y tocamos este tema, la clase anterior, tenemos todo lo que Dios ha determinado que necesitamos para hoy. Entonces, la tarea ahora no es buscar más revelaciones ni más libros para agregarle a la Biblia y para considerar como palabra de Dios inspirados. No, la idea es estar llenos o ser llenos por el Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Espíritu de luz e iluminación, para poder leer con entendimiento esta revelación que Dios nos ha dado en forma escrita. Y nosotros creemos que la Biblia misma cierra la Biblia. La Biblia misma cierra el canon. Y de ahí seguimos. Los escépticos, al contrario, página 118, dicen que no hay necesidad de un canon. Hay que dejar de censurar. Hay que permitir una voz que continúa. Entonces, ya hemos hablado mucho de los famosos o infamosos, o los libros gnósticos que han sido promovidos por esa profesora de Princeton, y ella dice que cierta tradición de la historia de la iglesia, practicando su propio prejuicio, excluyó estos libros fantásticos que nosotros debemos de incluir en nuestra biblioteca de enseñanza que Dios nos ha dado. Y bueno, refiriéndome a otro curso, ya pasamos 2 horas leyendo esos libros,
examinándolos para averiguar si en verdad tienen el carácter divino o la naturaleza divina que inspire y que transforme la iglesia. La palabra en sí es esta, o la pregunta es, ¿escuchamos la voz de Dios por medio de los libros gnósticos? Y cuando leímos los libros y cuando estuvimos preparando para esa clase, y yo en mi estilo, en mis patologías, estaba preparándome excesivamente, preparando argumentos, y la señora que me estaba ayudando para preparar la clase dijo, pastor, no tienes que preocuparte para nada, es que nada más vamos a leer los libros en la clase y los alumnos se van a reír. Y lo que pasó es que leímos y ustedes se burlaron mucho de esos libros, porque el contenido es una locura. Y es más que locura, es una desgracia, especialmente el punto de vista acerca de la mujer, por ejemplo. Son cosas que no van conformes a la Biblia, a la revelación que Dios ya nos ha dado. Y estoy hablando en términos muy lógicos, muy naturales, porque cuando la iglesia aceptaba estos libros inspirados de Dios, ni tuvieron que pensar ni argumentar. ¿Por qué? Porque los libros en sí se defendieron. Los libros en sí hablaron por sí mismos. ¿Y qué decían estos libros? ¿Y qué dicen estos libros? ¿Qué dicen en voz alta? Cuando uno lee estos libros, ¿qué es lo que uno reconoce de inmediato? Que es inspirado por Dios. Que Dios está hablando. Que Dios es definitivamente, que estos libros tienen poder de Dios. Es más, estos libros transforman a la persona que los lee. Entonces, no tiene que defender la voz de Dios. La voz de Dios se defiende. Y la iglesia, cuando uno se puso de leer una de estas cartas de un apóstol en la iglesia, nadie argumentaba. Nada más, wow, sí, boom, Dios me habló. Y entonces aceptaron esos libros porque tienen un carácter que se defiende y que se habla o testifica por sí mismo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Las preguntas que tenemos que considerar, y voy a volar un poquito, ¿cuál es el fundamento para el canon? Y voy a dar una lista. ¿Cuáles son los criterios que se usan para determinar el canon? Y voy a dar una buena lista. ¿Por qué fueron excluidos los libros apócrifos? Y voy a dar una buena lista de razones por las cuales la iglesia nunca aceptó esos libros. ¿Por qué excluyeron los libros gnósticos? Ya hablamos un poquito de eso. ¿Cuál es la perspectiva protestante de la canonicidad en contraste con la perspectiva de la Iglesia Católica? Y ya tocamos ese tema. La Iglesia, dice Roma, es el fundamento y la base para el canon. La Escritura es derivada de la Iglesia, y un acto de la Iglesia. Sin la Iglesia no existiría el Nuevo Testamento. Esa es la posición de ¿quién? La Iglesia romana. La Iglesia romana. Entonces hay que tener una autoridad externa, dicen ellos, para formar el canon. Nosotros, bueno, yo me incluyo en esta posición protestante o evangélica, las cualidades internas de los libros les otorga autoridad intrínseca. Número uno, la autoridad apostólica formó el fundamento de la iglesia y no el inverso. Por ejemplo, este texto de Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿De qué se trata aquí? De Cristo y las enseñanzas apostólicas. Ok, pero vamos a buscar el texto, porque quizás esta parte no
incluye contexto. Efesios capítulo 2 dice, por tanto, versículo 19, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, está hablando de la iglesia, la familia de Dios. Edificados, como miembros de la familia, somos edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué quieren decir esas frases? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Las enseñanzas de los apóstoles y profetas. En otras palabras, La palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia. Porque normalmente cuando se refieren a los profetas, están hablando de Las escrituras. del Antiguo Testamento. Y normalmente cuando hablan del fundamento de los apóstoles, están hablando del Nuevo Testamento. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo que la familia de Dios se edifica sobre la Biblia. Es lo que está diciendo en voz alta. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Aquí está el fundamento. Profetas, antiguo. Apóstoles, nuevo. Piedra angular, Cristo. Ponemos los dos pies sobre la Biblia con Cristo, la piedra angular. En todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y hay otro texto, por ejemplo, en primera a Pedro, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando leímos eso? Acerca de lo que produce la simiente perecedera. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. ¿De qué está hablando? Nosotros nacimos de una simiente imperecedera. ¿Qué es esa? Mediante la palabra. La simiente imperecedera es la palabra. Es la palabra. En otras palabras, cuando se planta la palabra, ¿qué crece? Cuando se planta la palabra, ¿qué es el fruto, el producto corporal? Cuando la simiente se planta. ¿En quiénes? Sí, la iglesia. La simiente es lo que se planta para que crezca la iglesia. Entonces, para que la iglesia crezca, hay que plantar la palabra imperecedera. Porque esta palabra es una palabra que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y aquí abajo también Pedro continúa hablando de que los niños recién nacidos tienen que desear la pura leche. La leche pura, ¿de qué? De la palabra. En otras palabras, la simiente de la palabra le da vida donde no hay vida. La simiente de la palabra produce personas que creen, personas plurales, personas que creen. En otras palabras, produce la iglesia, pero hay que seguir echando simiente para que la iglesia crezca. Y esa simiente se llama leche pura. Y como niños recién nacidos, necesitamos esta simiente para poder seguir creciendo. Entonces, hay muchos textos que enfatizan que la iglesia es un producto de la Biblia y no al revés. La palabra produce la iglesia, produce vida, produce creyentes plurales que forman la iglesia, la familia de Dios. Muy bien.
También hay muchos textos que dicen que el canon, estoy en página 119 del Antiguo Testamento, fue suficiente para formar la iglesia. En otras palabras, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, ¿cuáles eran sus textos bíblicos? Antiguo Testamento. Y el primer sermón de Pedro, por ejemplo, ¿cuál texto del Antiguo Testamento tocó para predicar acerca de la resurrección de Jesucristo? Salmo 16. 16, el salmo que prediqué el domingo pasado. Entonces, ni el Nuevo Testamento es necesario para poder producir el fruto deseado, el cual es la iglesia. La simiente de la palabra produce. Y la iglesia, y Pablo dice en Romanos capítulo 15, de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Entonces, él estaba enfatizando que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y adecuado para enseñar y producir el fruto deseado. También dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo. ¿Está hablando de qué? ¿Qué es lo que sirve de ejemplo? Todo lo del Antiguo Testamento. Todo del Antiguo Testamento sirve como ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Segundo Timoteo, el texto que hemos tocado en varias ocasiones, toda la escritura en versículo 16 es inspirada por Dios y ahora útil, está hablando de cuáles escrituras. Ahora útil, Antiguo Testamento para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Muy bien, aquí doy algunos argumentos con respecto al Antiguo Testamento y porque nunca hubo una duda ni una discusión acerca de cuáles libros deben de ser incluidos en el Antiguo Testamento o no. En el punto 5 aquí abajo en página 119, el concilio de Jamnia, ¿han escuchado de ese concilio? Es que fue un concilio que se reunió en el año 90 del primer siglo entre los puros judíos. Algunas de las discusiones que se llevaron a cabo en Jamnia fueron mantenidas mediante la transmisión oral y por fin fueron registradas en los escritos rabínicos. Entre sus debates consideraron si se les debía conceder reconocimiento canónico los libros de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Esther. Se habían presentado objeciones contra estos libros por varias razones. Paro ahí. Entonces, no están debatiendo si deben de incluirlos, ya están incluidos. Sí debatieron si deben de excluirlos, pero no los excluyeron. Y Esther, por ejemplo, ¿por qué hubo debate acerca de Esther? El nombre de Dios. Porque el hombre de Dios no aparece. Pero al final concluyeron que sí. Número 3, desde los primeros días de la iglesia aceptó los escritos de Pablo. Y Pablo mismo dice así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. ¡Wow! Aceptación muy poderosa. ¿Qué está diciendo Pablo? De sus propias palabras escritas. ¿Qué está diciendo? O sus propias palabras que él predicó en esa ciudad. Son de Dios, son palabras de Dios, no son mías. Y ustedes aceptaron estas palabras como palabras de Dios y no como palabras humanas. Ok, número 4. No fue hasta el Concilio de Trento en el año 1546 que la iglesia emitió una declaración formal acerca del canon. Entonces, muchos años después. Y no fue necesario. ¿Por qué? Porque la iglesia, en su historial,
recibía, aceptaba, reconocía. No crearon, es otra cosa. Recibir no es crear. Ellos solo reconocieron lo que Dios estaba otorgando. Y muy bien. Hasta Trento la iglesia había tenido un canon funcional, no declarado oficialmente, pero funcionaba y la iglesia vivía muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a tocar los puntos fundamentales. Ya estoy en la página número 121. Puntos fundamentales. Lo que voy a hacer ahora es establecer un razonamiento por el cual fueron incluidos estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento desde el principio. Y yo no estoy exagerando. Por lo que han dicho en las documentales, por la televisión o por las publicaciones de ciertas ramas de la iglesia y también de las profesoras en las universidades tales como Princeton y Yale, la impresión es que la iglesia vivía con mucha oscuridad y duda acerca de este tema, el canon, cuáles son los libros de Dios y cuáles deben de ser votados y cuáles debemos de aceptar, etcétera, etcétera. Pero otra vez, ese debate no sucedió. Lo que sucedió, y voy a darles las evidencias ahora, es que antes del final del primer siglo, los padres, no digo los apóstoles todos están casi muertos, quizás solo uno vive. ¿Quién es? Juan. Y los demás ya se murieron. Digo, los padres de la iglesia, tal como Clemente. En sus cartas, ellos también escribieron cartas. Cada ciudad tiene su obispo. Está bien, es muy bíblico, es una palabra bíblica, obispo. Una persona responsable para animar, guiar, mentorear a los demás pastores de una ciudad. Y ellos también escribían cartas a sus iglesias, pero también a otras iglesias. Y en sus cartas, ellos distinguieron muy cuidadosamente entre sus opiniones y comentarios y las palabras de autoridad de los apóstoles. Y tenemos evidencias, porque tenemos esas cartas que esos padres escribieron. En esas cartas, ellos citan antes del final del primer siglo, 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, ya habían aceptado como libros, dicho, canánicos, entre comillas, pero libros autoritativos, libros que contienen la palabra de Dios, libros que fueron reconocidos como los libros de autoridad, los libros apostólicos, los libros que nutrieron la iglesia. Y voy a seguir con este tipo de pensamiento. Jesús, por ejemplo, y no voy a dar toda la evidencia de esto, pero Él estableció el contenido del canon del Nuevo Testamento por medio de estos textos que hemos estudiado en varias ocasiones, tales como Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, Jesús estaba hablando ¿con quiénes? Con los apóstoles. Y en el siguiente texto dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces está diciéndoles a los apóstoles que van a recibir inspiración directa por medio del Espíritu de la verdad para poder recordar todo lo que Cristo les había enseñado, para guiarlos en nuevas verdades y hasta cosas futuras. Y está dándoles, según casi todos los eruditos, la autoridad de escribir
de recordar y de escribir con autoridad el resto de la revelación de Jesucristo. Y Cristo mismo también usa este tipo de frase, diciendo que Él va a tomar de mí para compartir lo de mí con ustedes. Dos libros del Nuevo Testamento fueron recibidos por la iglesia de la edad apostólica, precisamente cuando habían sido certificados como inspirados por un apóstol. Ok, este es un principio que tenemos que discutir y vamos a discutirlo, pero para la iglesia una de las cosas principales o una de las preguntas que siempre se hizo fue, ¿este libro fue escrito por un apóstol? ¿O no fue escrito por un apóstol? Y hoy, obviamente son libros del Nuevo Testamento que no fueron escritos por un apóstol. ¿Cuáles? Lucas, y por eso Hechos. Marcos. Judas. No se sabe de Hebreos. Es posible que sí, pero quién sabe. Pero la razón por la cual nunca hubo duda ninguna acerca de Hebreos fue por su propia voz, por su propio carácter, por su propia autoridad, por su propio poder, porque correspondía a las enseñanzas con el resto de la revelación. Y cuando un creyente ya informado por el resto del Nuevo Testamento leyera Hebreos, su corazón empezaría a cantar, porque correspondía de manera bella y tenía ese carácter transformador, porque es la palabra de Dios. Y ese factor principal. Muy bien, aquí también dice, el Nuevo Testamento se escribió entre los años 46 y 90, y los 27 libros considerados hoy como canónicos se mantuvieron más o menos constantes durante los primeros 400 años de la historia de la Iglesia, mucho antes de que fueran oficialmente confirmados por un concilio eclesiástico. Y aquí, punto número 3, es sumamente importante. Escúchame bien. Es significativo que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya estaban en circulación, habiendo sido reconocidos como la palabra de Dios y aceptados por las iglesias antes del final del primer siglo. Y por ejemplo, en su carta a los Corintios, el obispo Clemente de Roma, en el año 95, citó extensivamente de 10 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Efesios, Tito, Hebreos y Segunda Pedro. Yo cuento 11. También Ignacio, otro padre de la iglesia, cita en sus escritos acerca del año 150 a 20 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso es muy importante porque ya estaban considerando estos libros como libros que llevan la palabra de Dios. Y Policarpo en el año 120 usó citas de 16 libros del Nuevo Testamento. Otra vez, el canon no es algo en lo que la iglesia decidió. El canon es algo que la iglesia reconoció y aceptó, y bien temprano. Antes de cualquier concilio, estaban circulando, usando y considerando estos libros como palabra autoritativa de Dios. Y había un debate acerca de Santiago, acerca de Judas, acerca de Segunda Pedro. ¿Por qué? De Hebreos, ¿por qué? Santiago, porque parece que la salvación es por fe más obras. Sí, porque tiene un carácter muy judaico, y entonces eso confundió a algunos, porque como tú dices, se parece que está enseñando una justificación por fe más obras. Pero al estudiarlo se ve que no. Pero por esa razón ni Martín Lutero quería por un tiempo incluirlo. Y los libros de segunda de Pedro y de Judas, no sé si lo han leído recientemente.
Judas porque cita libros que no son bíblicos, Bíblicos, inspirados. sí. Y también hablan mucho de cosas fantásticas, hablan mucho de demonios y mucho más de lo que hacen los demás libros. Y por eso los creyentes estaban, son palabras, pero al final aceptaron también estos libros y son incluidos y nosotros los consideramos como libros inspirados por Dios.